Muy buenas noches, amigos. Continuamos con nuestro libro Ben 32 y nos toca la lectura 32-22, septiembre 2 de 1933. Canales, comercio entre el cielo y la tierra, comercio del alma que vive en la divina voluntad, competencia de amor entre criatura y creador. Soy siempre el pequeño átomo en el querer divino, recién nacido apenas, y siento la extrema necesidad de ser alimentada y crecer en sus brazos paternos. De otra manera, surge en mí el querer humano para formar su vida infeliz. Dios mío, ten piedad de mí y no permitas que yo conozca ni adquiera otra vida sino la de tu voluntad. Y sintiéndome afligida, oprimida por las casi continuas privaciones de mi dulce Jesús, que me tienen sacrificada sobre la hoguera de un dolor, y que solo Dios es testigo de un martirio tan duro, por lo que tenía temor de que mi infeliz querer humano me hiciera una jugarreta, y mi amado Jesús, para infundirme ánimo, sosteniéndome en sus brazos porque no podía más, me ha dicho: hija mía bendita, aleja de tu corazón todo temor. Esta es el arma que o mata o hiere el amor y hace perder la familiaridad con tu Jesús. O sea, el temor, cualquier clase de temor que tengamos, mata o hiere el amor. Y perdiéndose el amor, se pierde la intimidad, la familiaridad con Jesús. Cuidado con eso. Y dice, y yo ni sé estar, ni quiero estar con quien quiere vivir de mi voluntad sin intimidad. Sería como si no fuese una sola cosa conmigo. Si esto fuera, no podría decir que es una la voluntad que nos anima y forma tu vida y la mía, sino que debería decir, tú tienes tu voluntad y yo tengo la mía. Ese es el punto, ¿no? O sea, si no tenemos esta intimidad con Él, si no fuésemos una sola cosa con Él, o sea, no podría haber esta unión de voluntades y entonces tendríamos que actuar Él con la suya y nosotros con la nuestra, y eso definitivamente Él no lo tolera y no lo quiere. Y lo dice aquí, ¿no? Porque dice, continúa y dice, y yo no quiero esto, porque el vivir en mi querer no existiría más en ti. Más bien quiero que en cada pena que sufras, aún en mi privación, en cada cosa que hagas de todo tu ser, llame siempre a mi voluntad, a fin de que todos tus actos formen el canal donde ella pueda encontrar el camino, el lugar donde encerrar sus bienes y hacerlos correr en abundancia, según el canal que has preparado. Cada acto que tú haces puede ser un canal de gracias, de luz, de santidad, que prestes a mi voluntad, la cual te hará propietaria de los bienes que encierra en tus actos y los hará correr para bien de todos. Así que bueno, o sea, esto es necesario que lo tengamos así. Si no hay intimidad, como decíamos hace un momento, no podemos llegar a este punto de unión, de unidad con Él. Entonces, y quiere todos nuestros actos unidos a Él, llamando siempre a la divina voluntad a poner su acto en todos nuestros actos, ¿sí? Para que así sea la divina voluntad la que pueda poner, que forme su camino en nuestro acto y en ese acto pueda poner todos sus bienes. O sea, si no, no podría ponerlo y nuestros actos quedarían como actos humanos
quizá buenos, o sea, en el sentido de hacerlos para Dios conforme a lo que conocemos de santidad, de virtudes, en fin, pero no serían actos de voluntad divina. Eso sí, definitivamente no. Entonces, en cada cosa que hagamos, se prepara esa unión con la divina voluntad y, como dice aquí, es un canal donde podemos conectar prácticamente lo que estamos haciendo con los atributos divinos, ¿sí? Y entonces podemos hacer en cada acto un canal de gracias, de luz, de santidad, que nosotros, o sea, prestando el acto a la divina voluntad, ella nos dará la propiedad de su acto, como si hubiera sido hecho exclusivamente por nosotros, y que esos bienes que vamos a adquirir en esta relación que vamos a tener con ello, vamos a estar teniendo prácticamente el bien para toda la familia humana, porque los hará correr para todos, los proporcionará, los unirá a toda la familia humana y se los dará para que, si quieren, los puedan aprovechar. Dice, mira entonces, ¿para qué debe servirme tu ser? Tus penas, tus actos, deben servir como tantos canalitos en los cuales pueda poner siempre de lo mío. El poner de lo mío es felicidad para mí, es el darme qué hacer, es el sentirme amado y conocido. Y es tanto mi deseo de poner en los actos de la criatura mis propiedades divinas para volverla dueña, que estoy a la espía, hago de vigilante centinela, uso todas mis atenciones amorosas para ver si sus actos están vacíos del querer humano, y si hace la llamada a mi divina voluntad, la cual, encontrando el vacío en los actos humanos, se sirve de ellos como canales para poner en ellos las gracias más grandes, los conocimientos más sublimes, la santidad que más nos los asemeja, y con esto forma la dote divina a su amada criatura. Bueno, está buscando cada acto de nosotros, no importa si es chico, pequeño, insignificante o grande. Él lo que quiere es cada acto de nosotros unirlo, unirlo a su voluntad. Y ahí su voluntad es la que se encarga de engrandecer el acto y de ponerle todas las cualidades divinas. No somos nosotros, no depende de nosotros. De nosotros lo único que depende es la atención continua de estarle dando vida a la divina voluntad en nuestros actos, nada más. El resto se encarga la divina voluntad de hacer grande todo lo que hagamos, de hacer grande y para servir, para bien de toda la familia humana, cualquier acto que se haga en esta divina voluntad. Así que bueno, pues, ¿qué más decir? O sea, no hay comparación de acto humano con acto divino, con los logros, con toda la grandeza de estos actos. Y ahora, aparte de eso, cada acto que hagamos proporcionará a la criatura gracias grandes, conocimientos cada vez más mayores y la santidad que más lo asemeja con el Creador. Y ya con esto, ahora se forma la dote divina para la criatura. Lo otro era para todas las demás, lo que acabábamos de mencionar, pero aquí ya es lo que la criatura adquiere, ¿no? Si luego de esto ha hecho silencio y después ha agregado con un acento más tierno: hija mía, debes saber que para quien vive en mi divina voluntad no hay tiempo que perder,
ni se puede poner atención a ciertas minucias, a temores, a opresiones, a agitaciones, a dudas. Quien tiene que hacer lo menos lo debe hacer a un lado. Quien debe tomar el sol y gozárselo, es necesario que no ponga atención a las pequeñas luces. Y quien posee el día no debe poner atención a la noche, porque el sol es más que las pequeñas luces y el día tiene más valor que la noche. Y si quiere poner atención al uno y al otro, corre peligro de no gozar toda la plenitud de la luz del sol, ni haga todo lo que puede hacer el día. Y puede ser que por poner atención a lo menos, pierda lo más. Esto es algo que hemos repetido continuamente, ¿no? Y algo que todavía desafortunadamente no se entiende, que todo lo anterior es medio, es un camino, es algo menor que el vivir en la divina voluntad. Y aquí Jesús lo dice perfectamente, ¿no? Dice, quien tiene que hacerlo más, no tiene por qué estar atento a lo menos, no tiene por qué hacer lo menos. O sea, es inútil eso de estar queriendo hacerlo menos cuando que tenemos el punto culminante que es el reino. Lo hemos dicho de otra manera, que por qué estar queriendo quedarnos en el camino, aunque lo bello del camino, lo bonito del camino, pero no se compara con el final que es la vida divina. Por lo tanto, debemos entender que lo más que es vivir junto, unido a la vida divina, que ese es el punto culminante que pondrá la corona tanto a la obra de la creación como a la obra de la redención, que es el punto donde el reino de Dios se establece en la tierra, ese reino que habían planeado en Adán y que se quedó frustrado. Ahora tenemos la oportunidad de llevarlo a cabo en nosotros. O sea, esto es necesario que lo entendamos porque de esto depende la atención que le pongamos a este vivir en la divina voluntad. ¿Sí? Entonces, no poner atención a lo menos cuando lo que se nos presenta es lo más. Dice mucho más que mi divina voluntad para quien vive en ella quiere estar siempre en acto de dar y la criatura debe estar siempre en acto de recibir. Y si se quiere poner atención a otras cosas, mi voluntad es obligada a hacer pausas en el dar porque no la encuentra atenta a recibir lo que la divina voluntad quiere dar. Y esto es interrumpir la corriente divina. Y si supieras qué significa, ¿cómo estarías atenta? Claro, ¿qué significará interrumpir esa corriente divina? No tenemos idea realmente. Es perder un acto divino, es perder un acto completo, total del divino, que encierra nuevas creaciones, nuevos cielos, nuevas tierras, que repite la vida, todos los actos de la creación, todos los actos de la redención, que duplica los méritos y todo lo que Jesús hizo. En fin, es inmenso lo que estamos, en donde estamos actuando, pero como no tenemos esa atención, no tenemos ese conocimiento, nos parece banal, nos parece algo totalmente, a veces hasta despreciable, y no le ponemos la atención que merece, ¿no? Así que bueno, por favor, pongamos atención, no interrumpamos esa corriente divina para que siga creando, que siga teniendo todo lo que ha deseado tener y que pueda seguir haciendo lo que deseó hacer desde toda la eternidad.
Y ahora nosotros somos las afortunadas criaturas que tienen la oportunidad de llevar a cabo esto. Dice, además de esto, debes saber que conforme la criatura hace sus actos en mi divina voluntad, entra en los bancos divinos y hace su comercio de valor infinito. Ella, como viene en nuestro querer, si bien es pequeña, pero viene como dueña y se hace dueña de lo que nuestros bancos divinos poseen. Esto es inimaginable. Nos está dando la categoría de ser dueños de todo lo que Él es, de todo lo que Él contiene. O sea, dueños de los atributos, dueños de las obras, dueños de los efectos, dueños de la gloria. Es inmenso lo que está diciendo. Lo malo es que no lo entendemos. Y vuelvo a lo mismo. Pensamos, nos regresamos a lo anterior y estamos atados en esos corrales, como les digo, que es el corral anterior. Ahora eso es lo que me impide ver la grandeza de lo que me está diciendo. Bueno, vamos a continuar. Somos dueños, ¿sí? Si bien pequeños, pero vamos como dueños, y se hace dueña de lo que nuestros bancos divinos poseen, y toma cuanto más puede tomar. Y como lo que toma no lo puede encerrar todo dentro de sí, lo deja en depósito junto con nuestros mismos tesoros. Y nosotros la hacemos hacer, gozamos con su comercio. Y es tanta nuestra bondad que le damos el interés a las adquisiciones que ha hecho. Así que cada vez que hace sus actos en nuestro querer, abre el comercio entre el cielo y la tierra y pone en contacto nuestra santidad, potencia, bondad, amor, y nosotros, para no quedarnos atrás de nuestra amada criatura, ella sube, nosotros descendemos en lo bajo del querer humano, y abriendo nuestro comercio, hacemos la adquisición del querer humano, comercio tan querido y agradable para nosotros. Y así hacemos competencia y nos conquistamos mutuamente. Hija buena, vivir en nuestro querer y no tener ella qué hacer con nosotros y nosotros con ella, ni tener qué decir, ni hacernos sentir, nos resulta imposible. Si esto fuera, no sería más vida nuestra que desarrollamos en la criatura, sino un modo de decir, no una realidad. La vida siente la necesidad absoluta de moverse, de hacerse sentir, de respirar, de palpitar, de hablar, de dar calor. ¿Cómo se puede sofocar una vida, estar, vivir y no hacerse sentir? Esto le es imposible a Dios y a la criatura. Claro, ¿cómo poder convivir? ¿Cómo poder dar la vida? ¿Cómo poder hacer una sola cosa entre la criatura y la divinidad y no hacerse sentir? No se puede, no se puede. Entonces dice, esto le es imposible a Dios y a la criatura. Por eso no te alarmes cuando oyes que todo es silencio en ti. Son breves incidentes porque soy yo mismo el que siento la necesidad de hacer sentir que mi vida existe en ti. Estar y no hacerme sentir sería mi más crudo martirio. Lo puedo hacer por poco, pero no siempre. Por eso no estés pensativa. Vive toda abandonada en mí y yo pensaré en todo. ¿Sí? Y yo pensaré en todo.
Bueno, o sea, ¿cuál es la razón de todo esto? Bueno, pues simplemente todo lo que Luisa dice, ¿no? O sea, que se siente mal cuando Jesús hace silencio y por eso le da toda esta hermosísima lección. Así que bueno, pensémoslo, estemos atentos, nunca dejemos de estar abiertos a estar recibiendo lo que la divina voluntad quiere darnos, ¿sí? Y así no habrá esos momentos de separación aparente. O sea, la criatura sentirá en sí el obrar, el palpitar, el estar de la divina voluntad en nosotros. Y eso nos dará una continua actitud de felicidad, no importando en dónde estemos, la situación que estemos pasando, sino que siempre estaremos atentos a esa felicidad inmensa que Dios nos quiere dar. ¿Sí? Por lo tanto, o sea, es dejarlo a Él y vivir total y absolutamente abandonados en Él. Y Él pensará y hará las cosas como mejor le plazca. No le pongamos obstáculos. 32-23, septiembre 10 de 1933. Nuestro Señor desembolsa el precio para comprar su divina voluntad, para darla a las criaturas, el baño en el querer divino, el marecillo del alma y el gran mar de Dios. Y se estaba siguiendo a la divina voluntad en sus actos, tanto de la creación como de la redención. Veía cómo todos tenían una conexión con la voluntad humana para que pudiera tener su puesto la divina, y como muchos actos humanos huían de recibir la santidad del acto divino, no dándole el primer puesto, pensaba entre mí, cómo es difícil que el Fiat Supremo extienda su reino en los actos humanos, porque parece que no reconocen ni siquiera el acto divino que corre en ellos. Por lo tanto, no lo aprecian ni le dan la supremacía de vida. Más bien, parece que los actos humanos son como un pueblo sin rey, sin orden, y muchos son enemigos de los actos divinos que les quieren dar la vida, ¿sí? Porque mientras corren en ellos no los reconocen. Dios mío, decía entre mí, ¿cómo puede ser que tu voluntad forme su reino? Bueno, es que con esa aparente indiferencia, con ese rechazo, con esa no atención de toda la humanidad a los actos de la divina voluntad, lógicamente Luisa se pregunta con toda razón, ¿cómo puede ser que tu reino venga a este mundo? ¿Cómo? ¿De qué manera? O sea, en fin. Entonces Jesús llega y le dice, hija bendita de mi voluntad, no hay que tener dudas. Es más que cierto que mi querer tendrá su reino en medio de las criaturas. Ojo con esto. Vuelve a hablar del reino del querer divino, que es el punto final, que hemos hablado mucho, que la divina voluntad es medio, el medio para convertir en divinos nuestros actos humanos y así, de esa manera, poder sumergirnos total y absolutamente en Dios. O sea, sin ningún problema, ¿sí? En fin, entonces llega Jesús y le dice, hija bendita de mi voluntad, no hay que tener dudas. Es más que cierto que mi querer tendrá su reino en medio a las criaturas, como fue cierto mi descendimiento del cielo a la tierra. Yo
haciéndola de rey, debía constituir el reino de mi fiat, el cual el hombre había rechazado. Por eso mi divinidad, unida a mi humanidad, descendía del cielo para comprar mi divina voluntad para las criaturas. Cada acto que hacía era un adelanto del precio que se requería y que daba a la divina majestad para volver a comprar lo que el hombre había rechazado y perdido. Así que cada acto mío, pena, lágrima y la misma muerte de cruz, no fue otra cosa que desembolsar el precio suficiente para comprar mi voluntad divina y darla a las criaturas. Así que bueno, no tengamos la más mínima duda, ¿sí? O sea, es un decreto divino y se tiene que cumplir, no hay forma de que no se cumpla. Sí, así que no es negociable, por decirlo. O sea, de la misma manera, dice, de la misma manera que vino su humanidad a redimir a la redención, de la misma manera tendrá que establecerse el reino. Sobre todo que todo lo que Jesús hizo en su vida sirvió total y absolutamente para poder comprar este reino, ¿sí? Así que bueno, no tenemos la más remota duda de que esto se dará. No importa la ingratitud del hombre, no importa el cómo se haga, cómo se piense. Eso no tiene importancia, ¿sí? No tiene importancia. Dice así que si la compra fue hecha, pagado el precio, la divinidad aceptó y fue concluido el pago con el sacrificio de mi vida. ¿Cómo no debe venir en su reino? Debes saber que conforme mi humanidad obraba, sufría, oraba, así mi fiat divino descendía en lo bajo de mis actos humanos y formaba su reino. Y como yo era la cabeza, el hermano mayor de todas las generaciones humanas, el reino pasaba a mis miembros, a mis hermanos menores. Pero primero era necesaria la redención, porque ésta debía servir para labrar el terreno de las voluntades humanas para purificarlas, prepararlas, embellecerlas y para hacerles conocer cuánto le ha costado a este hombre y Dios la compra la compra que ha hecho de esta voluntad divina para darla a las criaturas, a fin de que puedan recibir la gracia de poder recibir el gran don de ser dominadas por mi voluntad. Si no fuera por esta voluntad, definitivamente no podríamos sumergirnos en el acto único de Dios, ese acto único que nos da la posibilidad de equiparar el querer humano con el querer divino y que lleguen a formar una sola cosa. Dice, si no hubiera estado primero la redención, faltaría el desembolso del precio y el acto preparatorio para un bien tan grande. Es más, te digo que la divinidad, antes de que yo descendiera del cielo, había decretado la redención y el reino de mi voluntad, debiendo servir la una al desembolso de la otra, porque siendo ella divina y de valor infinito, se necesitaba un hombre Dios que pudiese pagar y adquirir un querer divino, para darlo de nuevo a quien lo había perdido. Lógico, esto era necesario porque había que darle muerte al acto humano
para sobre esa muerte poner un acto, pero acto de vida divina. Y nadie tenía ya una voluntad y una vida divina, por lo tanto nadie lo podía llevar a cabo. Solamente Jesús, que era el que tenía esta prerrogativa de vida humana y vida divina. Y era el único que podía, con su voluntad humana, dominar, vencer todos los males y poner con su voluntad divina un acto de voluntad divina en cada acto de la familia humana. Y eso era lo que se debía de hacer. Bueno, dice, y si esto no fuese, no me habría movido del cielo para venir solo a redimir. Sobre todo que me interesaba más el restituir los derechos a nuestra voluntad ofendida y rechazada, que la misma redención. Y además no habría actuado como Dios si ponía a salvo a mis criaturas y mi voluntad la hacía a un lado, no dándole los derechos debidos y de restituirle su reino en medio de las criaturas. Ojo con esto. O sea, si no hubiera sido la causa el recuperar el reino, no hubiera venido a redimir, porque lo que más le interesa es restituir el reino, ¿sí? Ese es el punto principal. Dice, no me habría movido del cielo para venir solo a redimir. Por lo tanto, cuando estamos actuando, tratando de conseguir la redención, estamos actuando consiguiendo lo menor, el punto primero, pero la finalidad, el punto final de todo esto, lo estamos dejando a un lado. Lo estamos dejando a un lado, ¿sí? Así que, por favor, pongamos todo en el orden divino, en el orden que Dios quiere. Lo que importa, lo principal de todo es su reino, su reino. Eso es lo que importa. Todo lo demás es secundario, incluso la salvación, aunque la salvación era necesaria para poder llevar a cabo la obra mayor que era el reino. Dice, por eso está cierta que vendrá en su tiempo. Me armaré de potencia y de amor, y sonará la hora del triunfo de mi reino, del reino de mi fiat. Y además, lo dicen mis tantas verdades que he manifestado sobre mi divina voluntad. ¿Para qué decirlas si no debía venir su reino? Claro, ¿para qué decir tanto si hubiera sido pura palabra? Y él no sabe dar una palabra si no es que viene la obra detrás, si no es que ya está decidido dar los bienes que esa palabra contiene. Dice, habría sido un jueguito, mi largo decir, o bien un bien individual, pero no. Puedo decir que mi hablar era el continuo desembolso que hacía para hacer conocer qué cosa es mi voluntad y que debe venir a formar su reino divino. Por eso se atenta, sufre y ruega por una finalidad tan santa. Después de esto, continuaba sumergiéndome en el fiat divino. Sentía la necesidad de entrar en su mar para tomar los alimentos necesarios para alimentar y conservar su misma voluntad en mi alma, el nuevo acto que ella tiene, y que también en mí siente la necesidad de tener su acto nuevo continuado, sus refrigerios infinitos. Por lo tanto, mientras me sumergía en su mar divino, mi amado Jesús ha agregado: hija bendita, tu pequeño riachuelo de mi querer encerrado en ti
siente la necesidad de arrojarse en el gran e inmenso mar de mi voluntad. Curioso, ¿no? El pequeño riachuelo de su querer, que está encerrado en nosotros, ahora dice, siente la necesidad de ponerse en el mar inmenso de su voluntad. Dice así, que para quien vive en mi querer, tiene por su pequeñez el marecito de mi querer dentro de sí, y el mar inmenso fuera de sí. Y el pequeño siente la necesidad de arrojarse en el grande, para engrandecer siempre más su pequeño mar. Y esto lo hace cada vez que quiere hacer los actos en mi voluntad. Ella viene a hacer su baño en el grande, ¿sí? Ella viene a hacer su baño en el grande y mientras se baña, toma los alimentos, los refrigerios divinos, nuestra frescura, en modo que se siente renovar toda a nueva vida divina. Y como mi voluntad tiene la virtud comunicativa, no hace salir de su gran mar a la criatura, sino la ha llenado hasta el borde de nuevos actos de su voluntad. O sea que esto, el mar, todos vivimos en ese mar inmenso del querer divino, del amor divino, de la vida divina. Nadie está fuera. Pero ahora, en este momento, las almas que llegan a vivir en el querer divino, o sea, que se sumergen en ese querer divino para obrar dentro de él. Y no se puede obrar dentro de él si no se tiene la voluntad divina, que es la que forma los actos divinos y que son los únicos que pueden permanecer siempre en el querer divino. Por eso es que el triunfo de Dios es la voluntad humana obrando en el querer divino. Pero para eso es necesaria la divina voluntad, ¿sí? Entonces, en esta divina voluntad, este querer divino, quiere arrojarse en el mar inmenso del querer eterno de Dios. Y lógico, es como un padre que tiene una enorme hacienda inmensa y dentro de sus propios terrenos le da un terreno a su hijo. Y ese hijo, ese terreno lo empieza a trabajar, lo empieza a laborar y ahora le da de los frutos de su pequeño terreno que está incluido en el gran terreno del Padre. Le va dando al Padre sus frutos. Y el Padre se siente inmensamente agradecido y cada vez que le da, engrandece ese terreno, lo hace cada vez más grande, porque su hijo tiene esa correspondencia con él de estarle participando de todo lo que él está logrando, pero gracias a estar dentro de ese mar inmenso del Padre. O sea, es una comunicación continua, tremenda lo que está haciendo, ¿sí? Dice, y como mi voluntad tiene la virtud comunicativa, no hace salir de su gran mar a la criatura, sino la ha llenado hasta el borde de nuevos actos de su voluntad. Mira entonces, ella está esperando tus actos para darte su baño y comunicarte sus nuevas prerrogativas que tú no poseías. Y si supieras qué significa tomar un nuevo baño en el mar de mi querer divino, cada vez que lo toma se siente renacida a nueva vida. Adquiere nuevos conocimientos de aquel que la ha creado. Se siente amada además por su Padre Celestial y surge en sí nuevo amor por aquel que ama. En suma, es la hija que conoce y quiere conocer más a su Padre y no quiere hacer nada sin su voluntad. Es el Padre Divino que llama a su hija
para tenerla junto con Él, para formar en ella su modelo. Por eso sea atenta y no dejes huir ningún acto que no tome posesión en mi fiat suprema. No dejemos huir ningún acto que no tome posesión en el fiat supremo. Ojalá que esto lo entendamos, ojalá que esto lo tengamos como vida en nosotros, para que así continuamente estemos dándole a Dios, a nuestro Redentor, a nuestro Creador, a este Jesús amadísimo, toda la gloria, todo el amor que merecen, dándole Dios a Dios.